Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora sus autores tienen la palabra. Y hoy vamos a conocer y compartir la producción, casi es un anticipo, creo que es un anticipo, ahí lo vamos a charlar. Fernando Müller es encargado del Centro de Investigación y Desarrollo en Apicultura, Meliponicultura, del Profesorado de Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capiobí, y es el autor que nos va a anticipar lo dulce y amargo de la miel en Misiones. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Susana Babi y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. Buenos días, Susana, buenos días, Alicia, buenos días a todos los radioescuchas. Y actualmente me desempeño en el Ministerio del Agro de la provincia de Misiones. Bien. Cuando presenté el libro estaba en el profesorado todavía, pero ahora alterno entre el profesorado, que sigo con algunas horas de clase, y ya en el ministerio. ¿Y en el ministerio en qué área estás? En la área de apicultura. Uh-huh. Bueno, contanos un poco de este libro, introducinos ahí de qué se trata. Sí, la verdad que este libro surgió medio de casualidad, porque estaba escribiendo un libro técnico en realidad sobre las abejas en Misiones, porque tenemos abejas muy particulares. Uh-huh. y hay poca información sobre nuestras abejas africanizadas y sobre nuestro clima. Y empezando a averiguar sobre las abejas africanas que llegaron al Brasil en el año 1956-57, empecé a entrevistar productores acá de la zona para que me comentaran cómo fue ese suceso histórico que cambió la historia de la apicultura en América en realidad, y me encontré que la gente tenía otras historias para contar. Uh-huh. Entonces, empezando a indagar sobre un tema puntual, me encontré que la historia de esta gente, de estos productores, era de estas familias de productores, porque en realidad se trata de historias de vida de familias de productores, era muy rica en experiencias, en historias, pero también tuvieron momentos muy lindos y muy duros. Por eso justamente, después de un par de años de estar recopilando datos, esto lo empecé en el año 2014, hasta el 2018 estuve entrevistando familias y productores y recopilando información, y luego de 2 años de estar escuchando historias, me di cuenta que justamente la apicultura, por un lado, es dulce, porque le dio mucha satisfacción a estas familias, le dio un producto muy dulce y muy noble como es la miel, pero también fue amargo porque fueron duros los comienzos, fueron muy sacrificados los comienzos, y también algunos finales fueron muy duros. Uh-huh. Por eso justamente el título del libro, Lo dulce y amargo de la miel en Misiones. Uh-huh. Hablabas como un hito la llegada de las abejas africanas. Contanos de eso, ¿cómo fue ese proceso? Sí, las abejas africanas llegaron en realidad al Brasil. Uh-huh. Trajeron, el profesor Warwicker lo trajo al Brasil. De ahí, por diferentes circunstancias, se fueron dispersando por el continente americano y hacen su entrada acá hacia 1966-67, que ese fue justamente el final de la primera etapa de la apicultura en Misiones. Nosotros el libro lo empezamos mucho antes. Uh-huh. Ya tenemos relevadas historias de los pueblos originarios, cómo llegaron las abejas al continente americano, cómo llegaron las abejas apis melíferas, las que pican, ¿no es cierto?, uh-huh, a la Argentina. Pero antes que todo esto, nosotros no nos tenemos que olvidar que en el continente americano las abejas nativas son las meliponinas, uh-huh, que el antepasado, en 2019, se incorporó la miel de una de sus especies en el Código Alimentario Nacional, que es la yateí, que es la que todos conocemos comúnmente como yateí, uh-huh, Tetragonica fiebris. Bueno, y la primera etapa comenzamos con estas abejas, después comenzamos con las historias de los apicultores que recién llegan, ¿no es cierto?, a través de las distintas corrientes migratorias, y ahí sí, al final de esta etapa, y la segunda etapa transita todo lo que me preguntaste, que es lo que pasó, uh-huh, cuando llegaron las abejas africanizadas al territorio misionero, y que fue uno de los motivos por los cuales los apicultores abandonaron la actividad.
Entonces nos encontramos que en esta segunda etapa, que es fin de la primera etapa, mejor dicho, cuando ingresan, y desde la década del 70 hasta comienzos de los 2000, hay muy pocos registros de apicultura en la provincia, justamente porque estaba muy marcada la presencia de estas abejas. Y recién después del 2000 de vuelta se retoma la actividad, que ya es la tercera etapa de la apicultura. ¿Y cuál fue la experiencia de los productores con estas abejas que hizo que se alejaran, digamos? Mira, no te olvides que los productores que vinieron al territorio misionero vinieron de diferentes países de Europa, algunos se asentaron en Brasil, otros vinieron directamente. Ellos traían sus abejas de genética europea, básicamente trajeron 3 razas de origen europea a la provincia de Misiones, igual que Argentina, pero a la provincia de Misiones ingresaron 3. Estas abejas tenían características de manejo muy diferentes a las abejas que hoy tenemos, que surgieron, ¿no es cierto?, por la hibridación libre de las abejas africanizadas. En la primera etapa se escuchan historias, ¿no es cierto?, de grandes apiarios, 300, 400, 500 colmenas en los fondos de las casas o en cercanía de las viviendas, y muchos niños, y muchas historias sobre niños trabajando con estas abejas, trabajando prácticamente sin nada, sin traje, con indumentaria improvisada, sin ahumadores o con ahumadores improvisados, de forma muy rudimentaria. Pero de esta forma rudimentaria la provincia de Misiones logró obtener un lugar de trascendencia en la década del 40. Entre el 40 y el 50 Misiones tuvo una trascendencia muy importante a nivel nacional. Y prácticamente con cosas básicas. Y cuando tuvieron que cambiar el manejo, ellos ya no se adaptaron porque los conocimientos venían transmitidos de generación en generación. Ellos en sus países de origen ya venían de varias generaciones de apicultores. Estaban acostumbrados a manejar esas razas y estaban adaptados a sus técnicas a esas razas de abejas. Y de repente se dieron cuenta que ya no podían traer más las colmenas en la cercanía de su vivienda. Claro. Se dieron cuenta de que estas nuevas abejas mataban sus abejas, mataban animales, aguijoneaban, decimos siempre picar, pero en realidad aguijoneaban a la gente sin control, no las podían manejar, no sabían cómo manejarla, y en ocasiones terminaban quemando todas las colmenas, que eso también es parte de la amargura que tuvieron en los finales de esta primera etapa. Tuvieron que quemar las colmenas que con tanto sacrificio y que tantas gratificaciones le dieron a su familia, y las terminaron quemando. Y terminaron dedicándose a otras actividades después de varias décadas de estar ya ellos trabajando en la apicultura. Qué impresionante esto, ¿no? Y cómo se recupera ese vínculo y también se recupera la actividad. Digamos, hablabas de la década del 2000 y recuerdo ahí, en medio de la crisis, los comienzos, por ejemplo, aquí en la radio de la universidad trabajaba Graciela Hetman haciendo un programa y también empezando a organizarse como cooperativa de apicultores también, ahí volviendo a poner un poco en la agenda, decimos nosotros, la experiencia y la posibilidad de pensar a la apicultura como una actividad productiva. Sí, y justamente a partir del 2000, ¿no es cierto?, que es nuestra tercera etapa que estamos transitando actualmente, lo que tenemos que resaltar es justamente la presencia del Estado provincial, y también de organizaciones, bien nombradas cooperativas. Graciela Hetman está dentro del libro porque justamente es la primera coordinadora del programa apícola provincial. El segundo es Norberto Matzke, que también está entrevistado en el libro. Y bueno, también ellos cuentan sus experiencias de cómo fue, ¿no es cierto?, desde el Estado, cómo se fueron organizando las diferentes actividades, de cómo se fueron destinando los recursos. Pero básicamente esta etapa se transita en 3 patas fundamentales. Uno es el acompañamiento estatal, otro son las organizaciones de productores, porque ya en esta etapa los productores se organizan asociativamente. Pueden ser cooperativas o asociaciones o grupos. No hace falta que tengan figuras jurídicas, pero se organizan en grupos. Y también tenemos los apicultores independientes, pero generalmente se trabaja ya más organizadamente. Y eso es justamente lo que está haciendo, lo que está transitando en esta
en esta tercera etapa de la apicultura. Uh-huh. El libro también habla de las propiedades que tiene nuestra miel en esta región, avanza sobre esas cuestiones que, recordemos, es un producto cada vez como más requerido y que siempre estamos ahí viendo qué más, qué otras bondades aporta la miel. Se presentan trabajos de investigación que fueron publicados. Dentro de las publicaciones hay varias publicaciones, propiedades de la miel, sobre hoy análisis morfométrico de las abejas de la provincia, investigaciones muy actuales. Muchas de las publicaciones que participo como coautor, ¿no es cierto?, desde el profesorado, que se hicieron desde articuladamente, ¿no es cierto?, con el laboratorio de artrópodos, que es de la Universidad de Mar del Plata, y un montón de otros centros de investigación que trabajamos articuladamente. Y bueno, esa es otra característica de esta tercera etapa, que comienzan los trabajos de investigación, pero también hay algo que tenemos que resaltar, que comienza la etapa de premios. Nuestra miel es muy conocida en la provincia y es muy requerida, porque justamente la gente le reconoce ya naturalmente las propiedades organolépticas y físico-químicas particulares. Entonces, nuestro mercado está insatisfecho porque hay más demanda de miel de lo que se puede vender. Pero cuando nosotros participamos, cuando digo nosotros, los misioneros me refiero, participamos en eventos nacionales e internacionales como la Fiesta de la Apicultura, ¿no es cierto?, que es nacional e internacional en Maciá, o en su momento en el 2011 en Apimondia, que es el Congreso Mundial de Apicultura. Bueno, la miel de Misiones siempre obtiene galardones. Entonces también esta etapa está acompañado de galardones de la miel, de productos como la hidromiel, también hay fotografías así con las que fueron galardonadas. Bueno, todo eso está viene dentro o como parte de la historia de nuestra apicultura, porque la apicultura no es solamente producir miel, la apicultura se relaciona con una forma de vida de la familia, con una organización familiar. Nosotros no nos tenemos que olvidar que, y ahí vuelvo a la primera etapa de la apicultura, lo primero que tuvieron que hacer nuestros abuelos o bisabuelos cuando llegaron a estas tierras, porque nuestra provincia es muy joven, nuestros pueblos son muy jóvenes, todavía somos segunda o tercera generación o cuarta generación de inmigrantes, o sea, tenemos muy cerca esas historias vivas. Tuvieron que tumbar monte porque tenían que instalarse de alguna manera en nuestra tierra y tenían que empezar a... Somos jóvenes y nos tomamos desde la perspectiva de quienes llegaron, digamos, pero hay una larga historia si uno lo mira desde las comunidades indígenas, ¿no? También lo que pasa es que son formas de vida muy distintas. En el libro también se trata, ¿no es cierto?, lo de los pueblos originarios. Hay otra percepción, ¿no es cierto?, hay otra forma de vivir, hay otra forma de relacionarse con el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero nuestros inmigrantes vinieron y se asentaron en un lugar, quedaron en un lugar, compraron una propiedad y fueron dueños de una propiedad. Entonces ellos ahí, en ese predio, tenían que asentarse y lo que se hizo en ese momento fue necesario, que fue tumbar la selva misionera. Y yo siempre digo que nuestros abuelos, uso como dicho, nuestros abuelos tumbaron la selva misionera por obligación. Nuestros padres los acompañaron, pero nosotros y nuestros hijos hoy, sabiendo todo lo que se está perdiendo, ya no tenemos que seguir haciéndolo. Hay que mirar lo que hacen las comunidades indígenas, esa forma de vincularse con los territorios, ¿no? Y ese caminito. Fernando, una pregunta. Ahí estábamos. Decías que estás actualmente en el Ministerio del Agro, en el área de apicultura. Bueno, ¿cómo es el escenario actual en materia de, bueno, hay un registro de productores, qué cantidad hay en la provincia de Misiones y cómo es el escenario de la comercialización? Decías que la demanda es alta, pero todavía falta más, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué registro llevan ustedes respecto a
cómo es actualmente la producción y la cantidad de productores si es que hay un registro. Sí, mira, el registro no es nuestro, el registro nacional, se llama RENAPA, el Registro Nacional de Productores Apícolas. Es obligatorio para productores que tengan más de 5 colmenas. A partir de 5 colmenas obligatorio, menos de 5 colmenas opcional. Nosotros no nos tenemos que olvidar que la provincia de Misiones se caracteriza por ser pequeñas unidades productivas. Hay productores de 1, 2, 3, 4, 5 colmenas, hay productores de 10, 15, 20 colmenas, que es el grueso de los productores. Y este registro aproximadamente hoy hay 450 personas, 430, 440 productores inscritos, pero no quiere decir que sean todos los productores de Misiones. Nosotros hicimos una encuesta a principio de año y aproximadamente el 50% de los productores encuestados estaban en el registro. ¿Qué quiere decir? Que hoy tranquilamente podemos decir que hay el doble de esos productores. Pero nosotros no nos tenemos que olvidar que desde el mes de abril empezamos una muy fuerte campaña para que los productores se registren. Porque que el productor se registre, por un lado es una obligación para el que tiene más de 5 colmenas, pero por el otro lado también es un derecho que tiene el productor. Y este derecho, ¿qué significa? Nosotros estamos desde el año 2016, la provincia de Misiones, estamos en alerta roja por una plaga exótica que se llama PEC, pequeña escarabajo de la colmena, que ya se ha reportado en el Brasil. Bueno, o si se suscitara cualquier contingencia sanitaria en la provincia, nosotros del Ministerio, si quisiéramos armar radios para ver cuáles son los apiarios que están cerca de los lugares donde se pudiera suscitar, por suerte no tenemos focos infecciosos, no tenemos problemas sanitarios, pero si tuviéramos alguna situación que tenemos que salir a buscar o hablar o a evaluar eso o monitorear esos apiarios, no los tenemos tan individualizados. Por eso justamente uno de los trabajos que está haciendo fuertemente es individualizar estos productores, porque yo creo que la primera herramienta es saber quiénes somos y dónde estamos, y a partir de ahí sí realizar todo un trabajo, ¿no es cierto?, de acompañamiento a estos productores. Y justamente la otra herramienta que estamos usando del Ministerio es el acompañamiento. Nosotros hacemos charlas técnicas, talleres, prácticamente 1 o 2 por semana en diferentes localidades. Por ejemplo, esta semana estuvimos en el Isidro del Valle, la semana que viene estamos en el Soberio, a la mañana con un grupo de apicultores, a la tarde con otro grupo de apicultores, la semana próxima estaremos trabajando en el meliponario público que se inauguró en Campo Viera el domingo próximo pasado. Estaremos trabajando 2 días y después iremos a Colonia Aurora. Y bueno, también hacemos un trabajo de acompañamiento a los productores. Y esto está destinado a aumentar la producción de miel, porque como dije anteriormente, nuestro mercado está insatisfecho. Nosotros necesitamos producir mayor cantidad de miel para abastecer nuestro mercado local. Por eso llegamos a las góndolas y vemos que hay muchísimas cantidades de marcas de miel que no son de Misiones, y en todos lados escuchamos que se vende miel que no es de Misiones, lo cual no está mal, lo cual es justamente viene a cubrir una necesidad de demanda. Pero eso también nos está indicando que nosotros desde Misiones podemos seguir produciendo miel para nuestro mercado. Fernando, ¿y el libro en qué etapa está? El libro ya está, me parece que está para pasar a impresión. Según lo que el libro está todo ya terminado, está corregido, está editado. Tengo entendido que está para salir próximamente, así que estamos con todas las expectativas. Este libro lo empezamos en el 2014, después por la cuestión de la pandemia se demoró 1 año. Ahí se cortó. Vamos a ver si lo recuperamos para cerrar la charla. Estamos hablando con Fernando Müller, autor del libro que está ahí en cocina, en la imprenta de nuestra nuestra universidad, de la editorial de nuestra universidad, Lo dulce y amargo de la miel en Misiones. La próxima publicación de EDUNAM en este micrito. ¿Lo recuperamos? ¿Está en línea? Para contarnos un poco
¿cuándo podemos adquirir este libro? ¿Cómo podemos adquirir? Y me quedaba pensando porque hay muchos de nuestros oyentes y seguidores aquí de Otro Aire que han hecho la experiencia de ser apicultores y apicultoras, y bueno, han pasado por un montón de situaciones que en algún momento estaría bueno que recuperarlos también, ¿no? Y una producción y una actividad que todavía tiene mucho para dar. Tiene un potencial y sobre todo viendo las posibilidades de emisiones, la biodiversidad que tiene y bueno, todo esto que contaba de las abejas autóctonas, la forma de trabajo y las grandes posibilidades que hay en el mercado, ¿no es cierto? La alta demanda. Así que estamos con algunas cuestiones con las llamadas, nos entran llamadas y eso nos imposibilita continuar. Bueno, será para cuando ya tengamos acá el libro espiado ahí, en este bloquecito, para reiterar entonces. Próximamente en la editorial universitaria, Fernando Müller es el autor, Lo dulce y amargo de la miel en Misiones. Esto fue un espacio cedido a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones para la difusión y promoción de producciones de investigadores, docentes y artistas misioneros. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN.